Hola, vamos a ver en esta sesión la última parte del curso que tiene que ver con los turnos forestales. Y pues para iniciar vamos a ver la definición de turno forestal óptimo. El turno forestal óptimo pues tiene la misma característica que los recursos pesqueros que vimos en el tema previo, que tienen una característica de ser destructibles renovables. Y pues por esa situación pues sería lógico pues traspasar los enfoques analíticos que vimos al análisis de los recursos forestales, solamente que hay un detalle muy interesante que dificulta ese traslado directo de los enfoques analíticos a los recursos forestales, que no es otra cosa más que la situación de determinar la edad óptima para la corta de un árbol o la masa forestal o una plantación. Entonces, en el caso de la pesca era cuidar el objetivo era cuidar la regeneración de la biomasa. Aquí, en el caso de los recursos forestales, de lo que se trata es de encontrar el momento óptimo de cortar la madera, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad en este tema, determinar la edad óptima de cortar la madera. Hay dos maneras de considerarlo, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Eh, la parte de técnica, pues los primeros análisis pues fueron hechos por ingenieros forestales y incluso ellos fueron los que iniciaron los planteamientos hacia un análisis más económico. Están los trabajos de Faustman de 1849, los trabajos de Preisler de 1869. Seguramente son ingenieros forestales de mucha referencia para los estudiantes de esa carrera, que tal vez en una parte de su carrera han escuchado los planteamientos o los enfoques de estos ingenieros alemanes. Y por el lado de los economistas, los primeros en abordar la parte del turno técnico forestal óptimo y técnico y económico óptimo, ¿sí? Fueron Olin en 1921, Hotelling en 1925, Fisher en 1930 y Boulding en 1935. Son los primeros trabajos donde se abordó desde el punto de vista económico el tratamiento óptimo de la corta de madera. Entonces vamos a la parte técnica, donde tenemos igual una función de crecimiento de la masa forestal o del volumen forestal, que está en función del tiempo, ¿no? Tenemos a Q, ¿sí? Que está en función del tiempo, ¿sí? Entonces, Q pues, representa el volumen en metros cúbicos, ¿sí? Ya sea a nivel dendrométrico o dasométrico de madera, ¿sí? Y T pues, representa el tiempo, la edad del bosque o del árbol en años, ¿no? Entonces, el volumen de madera está en función de la edad, ¿ok? Pues tiene una función de crecimiento, como ya habíamos visto, el caso de la biomasa pesquera. Aquí el comportamiento del crecimiento de los recursos forestales es similar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo va incrementándose, ¿sí? A medida que pasan los años, va teniendo una creciente. Aquí es un árbol joven, si lo vemos a nivel de árbol, o si fuera una masa forestal a nivel dasométrico. Entonces aquí tendríamos que, conforme va creciendo la plantación o va creciendo el árbol, pues va llegando a un máximo. Aquí lo marqué con rojo, es aproximadamente a los 17 años para esta función de crecimiento. Esto se conoce como el máximo técnico, es decir, el máximo crecimiento de una especie determinada de árbol,
¿sí? Sí, de una especie de árbol, en un bosque a nivel de árbol. Y entonces, teóricamente, pues si seguimos aquí graficando, pues va a decrecer, pero eso en la realidad, pues no, llega a un máximo y ya no decrece, ¿no? Llega a su punto máximo de crecimiento y ahí se detiene. A comparación de lo que veíamos, por ejemplo, en la biomasa pesquera, y así veíamos este comportamiento en la capacidad de carga ecosistémica, donde pues la capacidad de carga pues hacía que se redujera nuevamente la población, ¿sí? Aquí, sin embargo, en los recursos forestales llega a un máximo y ahí se detiene el crecimiento y pues no creo que haya una especie que pueda decrecer, ¿no? Entonces llega a un máximo, ¿sí? El crecimiento de una determinada especie y pues ahí se detiene, ¿ok? Esto pues es una función biológica de crecimiento de los bosques o de un árbol. Y pues eso es lo que ven ustedes en las carreras en la parte biológica. Nosotros en la economía vemos esta misma función, pero como una función de producción. Imagínense que esto es la producción de cualquier, cualquier producto, automóviles, pues, latas de verduras, etcétera, lo que ustedes quieran, una fábrica de lo que ustedes quieran. Entonces, al principio, pues pues es una pequeña planta en operación, después van creciendo las operaciones, vas contratando más trabajadores, ¿sí? Acá tenemos Q, la cantidad, y acá el número de insumos, en el caso de economía. Aquí, pues es la edad y el volumen de madera. Pero volviendo a la parte de economía, aquí tenemos pues, la cantidad de producción y aquí los insumos, ¿no? Podríamos decir que fuera mano de obra. Entonces le vamos agregando más trabajadores, pues vamos produciendo más. Entre más trabajadores contratamos, pues más va incrementando la capacidad de producción de la empresa, de la fábrica, y entonces va llegando a un máximo. Pero llega un límite que nuestra capacidad tecnológica, ¿sí? Pues ya no nos permite. Por más que le metamos más trabajadores, ya el rendimiento marginal de la producción pues va a ir decreciendo, ¿no? Entonces, allá sí, en la parte económica, pues sí vemos un rendimiento marginal decreciente conforme le metemos más insumos, ¿sí? Entonces, pues no sería, aquí se tendrían identificadas al menos tres etapas. En cualquier libro de economía que ustedes consulten sobre teoría de la producción, van a encontrar una función de producción donde hay tres etapas. En la primera, donde tenemos una tasa de crecimiento eh, lenta y luego una tasa de crecimiento donde se tiene un rendimiento mayor a uno, ¿sí? Sería la segunda etapa de producción, donde se encuentra el máximo nivel de producción, y una tercera etapa que es cuando empiezan los rendimientos marginales decrecientes. Entonces aquí, este, pues, eh, en- esto lo vemos nosotros como economistas como una función de producción y ustedes en la parte biológica como una función de crecimiento biológico de una especie de árbol, ¿sí? De una especie forestal, ¿sí? Entonces, pues está muy desarrollado el análisis tanto en el área económica como en el área forestal de este tipo de funciones. Entonces, pues son muy compatibles los análisis. De hecho, vamos a ver ahorita en qué consiste el turno técnico. Entonces, aquí volviendo para resumir, esto sería el máximo técnico, es decir, el máximo crecimiento de una determinada especie. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a plantear la pregunta, que es, ¿cuál es el momento óptimo de corta? ¿Sí? Considerando el comportamiento biológico de la especie, a qué edad se debe cortar? Pues bueno, si no consideramos ningún otro factor más que la capacidad del árbol, la capacidad biológica del árbol de generar madera, entonces pues vamos a determinar su momento óptimo cuando la productividad marginal sea igual sea la máxima, ¿no? Que la productividad media sea máxima, es decir, la derivada de la productividad media, ¿sí? Entonces aquí tenemos que f de t sobre t sería la productividad media. Si la derivamos, pues es la regla del cociente. Entonces sería la derivada de el numerador por el denominador,
que es lo que tenemos aquí, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador, ¿sí? Por el denominador al cuadrado. Y entonces ya tenemos ahí la función derivada, donde se maximiza nuestra productividad media de crecimiento. ¿Ok? Entonces, derivando y resolviendo de la manera habitual, como ya hemos visto en todo el curso, pues encontramos esta razón de equilibrio, esta identidad de equilibrio, donde tenemos de este lado izquierdo el incremento corriente anual, ¿sí? Del volumen, ¿sí? El incremento corriente anual del volumen maderero, ¿sí? Y de este lado la productividad media, ¿sí? El incremento medio anual, ¿sí? Entonces, esto los ingenieros forestales lo conocen como el ICA, por eso lo puse aquí, y como el IMA, ¿sí? Nosotros en economía le llamamos esto productividad marginal y productividad media, ¿sí? Entonces, productividad marginal, ¿sí? Cuánto incrementa de volumen de un año a otro, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos en términos de teoría de la producción en economía, y esto es la productividad media. Entonces, donde se igualan esas dos funciones es donde tenemos el turno técnicamente óptimo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, pues yo creo que lo han visto los que están en la carrera de ingenieros forestales, que donde se igualan ICA e IMA es donde se obtiene el turno técnicamente óptimo, que no necesariamente tiene que ser en el nivel de máximo crecimiento de la planta, del árbol, ¿no? Puede ser por acá, ¿sí? ¿Por qué? Lo que estamos determinando aquí es en qué momento ya no es rentable seguir teniendo o ya no, la tecnología ya no conviene seguir esperando, pues que crezca más porque ya los crecimientos ya no son tan grandes, entonces la tasa de crecimiento empieza a ser menor, entonces pues hay un punto por acá en el que se debe cortar la madera, ¿ok? Entonces no es necesariamente en el punto máximo, ¿ok? O sea, aquí este turno que acabamos de terminar acá no coincide con la edad en la que deja de crecer la especie, ¿ok? Sino tiene que ver con la capacidad de productividad, ¿sí? La máxima productividad es lo que estamos buscando aquí, ¿ok? Y con esa base, pues que ya tienen, pues vamos a ver la aplicación ya de ese ejercicio, perdón, de ese tema, de ese avance, en un primer ejercicio donde tenemos aquí una función de crecimiento para una especie de Pinus radiata, ¿sí? Que tiene estos coeficientes. Es una función de crecimiento polinomial de cuarto grado, ¿sí? Pues los que están en la carrera forestal también pueden, eh, pues conocen otras funciones de crecimiento como la Schumacher, la Chapman-Richards, la logarítmica, ¿sí? La exponencial, entre otras, ¿no? Entonces, aquí tenemos una función polinomial de cuarto grado, que es la que mejor ajusto para esta especie. Entonces, aquí ya tenemos esto en volumen dasométrico, ¿sí? Es decir, metros cúbicos por hectárea. Y entonces aquí se les pide que grafiquen la función de crecimiento del volumen de la masa forestal, es decir, hacer esta grafiquita. Y luego determinar el máximo técnico, es decir, la edad donde se detiene o se obtiene el máximo crecimiento de esta especie, ¿sí? Y el ICA, ¿sí? Que sería la derivada de esta función, el IMA, que sería dividir esta función sobre t, y luego encontrar dónde se igualan estas dos funciones para que nos determine el turno técnicamente óptimo. ¿Ok? Eso es lo que se les pide en esta primera aproximación al tema de turnos forestales. Entonces, por ahí es uno de los primeros ejercicios, son 4. Entonces, los que me van a entregar ahorita al final del curso.
Ahora ya vamos a la parte económica. En la parte económica ya no solamente consideramos el proceso biológico, ¿sí?, de crecimiento de la especie maderera. Ahora consideramos de entrada solamente el precio de la madera y el costo de la inversión, que sería acá, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una plantación forestal o una masa forestal, pues tenemos como referencia el precio al que venderíamos la madera si cortáramos, ¿sí? Si cortáramos el monte y fuéramos a vender la madera, pues nos la van a pagar a un determinado precio P. FDT, pues ya sabemos que es el volumen en metros cúbicos, ya sea a nivel dasométrico o dendrométrico de la especie maderera. Y este es el factor de descuento, es traerlo a valor actual, ¿sí? Entonces, por cada año que yo me espere, pues tengo que traer a valor actual el valor futuro de la venta de la madera, ¿sí? Y K representa los costos de la inversión, lo que yo invertí en la plantación o en la compra de la masa forestal. Entonces, esa es el planteamiento que propuso Fisher y Hotelling, ¿sí?, en sus trabajos por separado, ¿sí? Pero ya juntando las aportaciones de ambos, pues tenemos que este es el planteamiento general, que no es otra cosa que maximizar el valor actual neto de estos ingresos futuros, ¿sí?, por la venta de madera y la inversión inicial. Entonces, considerando esta función de valor actual neto maximizada, pues vamos a derivar, como ya lo hemos visto, derivamos, igualamos a cero, y resolviendo para ahí, encontramos que eh, pues esta sería la condición de equilibrio. Esto sería como el turno de Fisher y Hotelling, lo que se conocería como el turno de Fisher y Hotelling en la literatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues algo muy parecido a la regla de Hotelling que ya vimos cuando empezamos a ver la economía de los recursos naturales, cuando abordamos la parte de los recursos no renovables agotables. Aquí vemos del lado izquierdo, ¿sí?, la tasa de crecimiento del volumen, ¿sí?, en el tiempo, ¿sí?, con respecto a la tasa de interés de este lado. Entonces, si el valor del recurso de la madera, ¿sí?, la tasa de crecimiento del valor de la madera en el tiempo es mayor que la tasa de interés, entonces no es atractivo cortar la madera, conviene esperar. Por lo tanto, por otro lado, si la tasa de interés, ¿sí?, que pagarían en otra inversión alternativa, como depositar el dinero de la venta de la madera en el banco, esa tasa de interés fuera mayor a lo que ganarías esperándote un año o los años que sean, sin cortar el monte, entonces interesa cortar. Entonces, aquí la decisión es muy parecida pues, en la regla de Hotelling en esencia, que ya vimos, ¿sí? De este lado es lo que ganas por no cortar, por la espera, ¿sí?, para no cortar, ¿sí? Por no cortar es lo que ganas y de este lado es lo que estás dejando ir si te esperas, ¿no? Entonces, si cortas la madera y vendes, entonces vas a obtener un rendimiento I. O y cortas la madera y la vendes y inviertes en otra cosa, vas a tener un rendimiento I, la alternativa que tú elijas, que te pague un determinado interés. Entonces, si esto es mayor que este incremento de la madera, del valor de la madera en el tiempo, pues entonces pues va a convenir cortar, ¿sí? Entonces, esa es la decisión y donde se igualan esto, pues sería el turno de Fisher y Hotelling. ¿Ok? Ahora, extendiendo este planteamiento a una cuestión un poco más realista, porque acuérdense que estamos ejerciendo varios supuestos de competencia perfecta, de que la extracción de madera no influye en los precios, de que la demanda se mantiene constante, etcétera. Entonces vamos a relajar algunos supuestos. Y también, por ejemplo, acá que no hay costos de manejo, etcétera. Aquí vamos
a considerar otra opción, donde además de los costos de la inversión inicial, pues también tenemos costos de manejo o de gastos de explotación, ¿sí? Denotados por G en esa función. Lo único que hacemos es, pues, agregar ese factor de gastos de explotación, ¿sí? Descontados también a través del periodo eh, que se mantiene en pie el monte, es decir, que está en función del tiempo, están descontados también estos gastos de explotación, ¿sí? Entonces, derivando y resolviendo también de la manera habitual, pues encontramos nuevamente esta variante de la regla de Hotelling, donde ahora, además de eso, además de la tasa de interés, ahora también agregamos los gastos de explotación. La razón de gastos de explotación entre los ingresos, ¿no? Acuérdense que esto sería precio por cantidad, el precio que pagan por la madera por la cantidad, ¿sí? Por la cantidad de madera que se vende, los metros cúbicos que se venden. Entonces, estos serían los ingresos, sería los gastos de explotación, la razón de los gastos de explotación con respecto a los ingresos por la venta de madera. Entonces, esto, si lo vemos, ¿sí? Comparado con el turno anterior, con este de acá, pues era este valor del incremento del valor de la madera en el tiempo contra la tasa de interés, ahora es el incremento del valor de la madera en el tiempo con el monte en pie contra el rendimiento de la tasa de interés y además esta razón. Entonces, esto, desde aquí el planteamiento teórico, podemos ver que esto le pone presión al bosque. ¿En qué sentido? Pues se va a reducir el turno. Si acá nos decía que teníamos que cortar a los 53 años, acá nos va a decir que se va a reducir a los 42, 45 o menos incluso, ¿sí? Entonces aquí vemos una mayor presión para el monte, para que el monte se mantenga en pie. ¿Por qué? Pues sí, si yo tengo un monte en pie, y si puedo vender la madera y que me dé un rendimiento tal, y además, si lo tengo en pie, tengo que estar generando gastos de explotación, entonces, pues entre más tiempo me tarde en explotarlo, pues van incrementando mis gastos y por lo tanto, pues ya no me conviene seguir esperando, ¿no? Entonces, esto le pone mayor presión, ¿sí? A los recursos forestales. Por lo tanto, si le vamos incrementando más costos de oportunidad por tener el monte en pie, pues se va a ir reduciendo el turno forestal. ¿Ok? Y por otro lado, está el planteamiento también de Faustman, Presler, Olin. Ellos, basados en el planteamiento de Fischer-Hotelling, que solamente contempla un solo ciclo de plantación, pues van parten de que no se considera además el costo de oportunidad del uso del suelo, es decir, talo el monte, el dinero que recibo por la venta de madera, ¿sí? Lo invierto en otra cosa, además dejo de tener los gastos de explotación y manejo, ¿sí? Y además puedo destinar la tierra a otra cosa, ganadería, agricultura o rentarla a otro agricultor, ¿sí? Entonces, ya le estamos agregando mayor costo de oportunidad a la tierra, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a esta función de maximización del VAN, del valor actual neto, donde ahora los ingresos por la venta de madera, pues se les va a restar en la inversión inicial y ahora la renta de la tierra, ¿sí? R, ¿sí? Sería la renta de la tierra. Es decir, lo que me daría, si tengo 10 hectáreas de bosque en Michoacán, por ejemplo, este, si corto ese monte, esas 10 hectáreas y vendo la madera, pues recuperaría la inversión, tendría un rendimiento de la tasa de interés que anda en el mercado y aparte, en lugar de tener pinos o monte ahí, podría tener aguacates, ¿no? Que me darían un mayor
una mayor rentabilidad, ¿sí? Que tener los pinos, ¿no? Entonces, aquí R representa el dinero que estoy dejando ir por cada año que tengo el monte en pie, ¿sí? Si en lugar de monte tuviera aguacates, ¿no? Entonces, R me dice, estarías dejando ir 200,000 pesos al año o medio millón de pesos al año, ¿sí? Este, si por cada año que te tardes en cortar el monte. Entonces, ya desde aquí vemos que esto le va a poner mayor presión todavía más al monte, ¿no? Al bosque, ¿ok? Entonces, pues resolviendo de la manera habitual, derivando con respecto a t, ¿sí? Pues encontramos eh, esta razón de equilibrio, ¿sí? Donde el turno de Faussman-Prellery-Ohlin sería igual a esto, ¿no? Sí, donde se hace cero esta función, pues ahí sería este, el turno de Faussman-Prellery-Ohlin, ¿sí? Y sería la derivada, los ingresos marginales, menos la tasa de interés ponderando a los ingresos, ¿sí? Por la venta de madera y la renta y restándole la renta de la tierra. ¿Ok? Ahora, este, pues la interpretación de esto pues sería fácil, despejando ahí esos de estos términos, ¿sí? Dejando nada más de este lado el ingreso marginal, pues sí interesa cortar cuando esto sería menor que esto de acá, ¿sí? Cuando el término de la izquierda, que es el ingreso marginal, ¿sí? A través del tiempo, sea mayor, pues va a interesar mantener el bosque en pie, mientras que si la tasa de interés y la renta de la tierra son mayores que el ingreso marginal a través del tiempo, pues entonces va a interesar más cortar. Entonces aquí vemos de entrada que se va a reducir el turno forestal. Y bueno, además de a partir de este planteamiento de Faustman-Prellery-Ohlin, se puede considerar todavía otros gastos más, como los gastos anuales de explotación G, que ya vimos, los gastos de la corta, ¿sí? Como el de estoconado, y entre otros gastos, ¿no? Entonces, aquí ya vemos ya un planteamiento más general de todos los gastos que se deben tener para un manejo de una explotación forestal maderera, ¿sí? Entonces aquí ya vemos todo esto porque son infinitos ciclos de plantación, es decir, con Fischer-Hottelin era un solo ciclo de plantación. Este, maximizabas el ban en función de un solo ciclo de plantación, un solo aprovechamiento, y en este Faustman-Perelli-Olin se considera además la preparación de la tierra para una nueva plantación, ¿sí? Entonces por eso aquí se consideran los gastos de destoconado y todo eso para volver a invertir. Acá es la nueva inversión para volver a plantar, hacer una nueva plantación forestal. Entonces, este es el planteamiento de Faustman, Presler y Olin, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos esta función, la derivamos igual, ¿sí? Y obtenemos otra vez la función de equilibrio, que sería ya la versión más ampliada de el turno de Faustman, Presler y Olin, ¿sí? Entonces, donde se cumple esta condición es donde tenemos el turno forestal planteado por Faustman, Presler y Olin de manera generalizada para la mayoría de los gastos que implica eh, pues el manejo de una plantación forestal de diferentes ciclos, ¿no? Entonces, este planteamiento de Faustman, Presler y Olin, le pone más presión a los recursos forestales, le reduce significativamente el turno forestal y pues habría que ver si sería viable biológicamente cumplir esos turnos que nos marca esto. Esto está básicamente basado en la parte financiera, ¿sí? Es decir, lo que puedes hacer con esos terrenos, lo que
los gastos que implica, los riesgos, ¿sí? Que implica tener una plantación forestal, ¿sí? O un bosque. Muy bien. Y bueno, con este planteamiento de Faussman, Perler y Olin vamos a hacer un ejercicio muy bueno, es el ejercicio 2, a partir de una función de crecimiento dasométrico igual del volumen maderero para una plantación de chopos que tiene esta función, igual también es una función polinomial de cuarto grado, ¿sí? Donde se considera el precio de la madera, la renta de la tierra, los gastos de plantación, los gastos de estoconado, los gastos anuales de explotación y la tasa de interés. Se les pide que, pues lo mismo que en el ejercicio 1, graficar la función de crecimiento, determinar el máximo técnico y luego el turno técnicamente óptimo de esta especie y luego determinar el turno de Fischer-Hotelling y el turno de Faussman, Presler y Olin, ¿sí? Tanto la versión eh, preliminar como la ampliada, ¿ok? Y bueno, esto ha sido maximizando el valor actual neto. Y hay otro planteamiento que hizo Bolding, Kenneth Bolding, que en lugar de considerar el BAN o el valor actual neto como un criterio para determinar el turno económicamente óptimo para una plantación forestal, ahora él considera que en lugar del BAN pues se considere la tasa interna de rendimiento, que no es otra cosa que pues donde el BAN se hace cero, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la definición del BAN, que sería maximizar esta función de los ingresos menos la inversión descontada entre el rendimiento de la inversión, ¿sí? Entonces, aquí resolviendo y despejando esto, nos queda aquí delta, convertimos a delta como la tasa que hace cero al valor actual neto, a la incógnita. Entonces, esto pues acá, al pasar este denominador a multiplicar para acá, se hace cero y nos queda nada más el numerador y por eso tenemos acá esta ecuación. Y pues despejando ahí, aplicando logaritmos, ¿sí? Tenemos, y despejando, aplicando logaritmos naturales y despejando, pues encontramos que delta es igual a esto de aquí, ¿no? Entonces, y considerando este valor de delta, en la, para la TIR, ¿sí? Entonces, el delta es la TIR, la tasa interna de rendimiento que hace cero el BAN. Entonces, vamos a determinar el turno propuesto por Bolding, ¿sí? Perdón. Donde se debe maximizar esa función y derivando y resolviendo, como ya lo hemos visto, encontramos esta condición de equilibrio. Este sería el turno de Bolding, donde pues vemos que es muy parecido al turno de Fischer-Hotelling, del lado izquierdo, mientras que del lado derecho tenemos a la TIR, ¿sí? Que es la ecuación que habíamos encontrado para maximizar la TIR. Entonces, es la condición de equilibrio que se debe cumplir para encontrar el turno de Bolding. Aquí, ¿cuál es eh, la perspectiva que tenemos con este planteamiento? Pues de entrada vemos que al poner una razón de los ingresos con respecto a la inversión, es decir, aquí lo vemos claramente, el rendimiento de los ingresos futuros con respecto a la inversión inicial, entonces vemos que se tiene una mayor presión sobre el recurso forestal y los turnos bajo este enfoque de la TIR suelen ser muy reducidos porque exigen mayor rendimiento de la inversión. Entonces, cada peso que yo invierta en una plantación forestal o en una explotación forestal maderera me va a exigir mayor rendimiento en menor cantidad de tiempo. Entonces, se nos va a arrojar turnos muy reducidos y por lo tanto muchas veces este planteamiento de Bolding suele ser muy poco aplicado porque no tiene ninguna o tiene muy reducidas probabilidades de coincidir con los procesos biológicos de
las especies, ¿no? Si te dice ahí que para una producción de pinos te dice que el turno es de 2 años, pues entonces eso no es compatible con el turno, con el proceso biológico de la planta, ¿no? O sea, eso también se debe cuidar aquí en los planteamientos de los turnos económicos, porque muchas veces los planteamientos económicos no son compatibles con la parte biológica del crecimiento de las plantas. Hay especies que tienen un crecimiento muy lento, ¿sí? Y entonces, pues los turnos económicamente óptimos van a exigir periodos más cortos que los biológicamente necesarios. Entonces, pues ahí habría que tener muy en cuenta esa parte de que siempre los turnos económicos o los criterios financieros que utilicemos para determinar el turno económicamente óptimo sea compatible con el crecimiento, el proceso de crecimiento de las especies en términos biológicos. Y bueno, con este planteamiento, pues se les pide que encuentren con los datos del ejercicio 2 el turno de Boulding, ¿sí? Entonces, además de los turnos que ya se les pidieron en el ejercicio 2, van a agregar el turno de Boulding. Y bueno, pues pareciera ser que todo va en contra de los recursos forestales, todo le va poniendo mayor restricción y les va presionando que conviene más tener otras cosas, vender la madera, invertir en otra cosa y que mantener el bosque en pie. Y basado en eso, pues viene el planteamiento de Harman, ¿sí? Que pues dice que los bosques, además de producir madera, pues producen otras cosas, otros servicios y estos rendimientos no madereros pues pueden influir en la eh, determinación de los turnos óptimos. Entonces puede ser que nunca interese cortar un monte si valoramos los servicios ambientales que genera una plantación o una masa forestal. Entonces el planteamiento de Boulding, perdón, de Harman de 1976 propone introducir una función GDT que recoge precisamente esos beneficios instantáneos que no provienen del aprovechamiento maderero, sino del bosque en pie. Entonces, los beneficios de tener el monte en pie, pues los capta con esta función GDT, que formalizada aquí sería GS descontada, ¿sí? De manera instantánea. Y incluyéndole esto al planteamiento de Fisher y Hotelling, pues nuestra función sería esta de aquí, ¿sí? Aquí vemos que es todo exactamente igual, lo único que hacemos es agregar esta función de Harman al derivar y integrar, ¿sí? Que es una integral definida. Entonces, al evaluar en los límites inferior y superior, pues nos queda esto de acá. Al derivar, ¿sí? Nos queda que sería el turno de Fisher-Hotelling y además ahora la función GDT, que es la función que recoge los beneficios ambientales de mantener el bosque en pie. Entonces, resolviendo esto de la manera habitual y pues encontramos que la condición de equilibrio ahora es parecida a la de Fisher-Hotelling, pero ahora a la tasa de interés le vamos a descontar aquí los beneficios de tener el monte en pie contra los ingresos, ¿no? La razón esta de tener el monte en pie contra los ingresos por la venta de madera. Entonces, ahora como esto es una resta a la tasa de interés, entonces de entrada aquí vemos que, y esto al ser una función creciente, GDT al ser una función estrictamente creciente a través del tiempo, entonces nos va a indicar que el turno se va a ampliar. Aquí encontramos un contrapeso a todos los factores que vimos que estaban en contra de mantener el bosque en pie. Aquí, al contrario, conforme vaya creciendo GDT, va a ir aumentando el turno forestal. Es decir, que en lugar de que nos exijan cortar el monte a los 17 o 25 años, nos va a permitir mantenerlo hasta los 70, 80 o 100 años, ¿no? Entonces aquí se amplía el turno forestal porque se están considerando los beneficios del monte en pie. ¿Ok? Ese es el planteamiento de Harman basado en el de Fisher-Hotelling y basado en el de Fassmann-Pressler-Ohlin. Pues aquí vemos, se consideran lo de la renta de la tierra que ya vimos
pero ahora les contamos igual lo mismo de la función de beneficios de tener el monte en pie. Entonces aquí vemos exactamente pues que también con respecto a Fastman Parallel Rolling se va a ampliar el turno forestal, ¿sí? Entonces puede ser que si la función de beneficios de tener el monte en pie es tan alta, tan grande, entonces puede ser que tal vez nunca interese cortar, ¿sí? Pues en teoría esperamos que el turno aumente, ¿ok? Entonces basado en eso, ¿sí? Eh, pues les voy a pedir en este último ejercicio que encuentren el turno de Harman, ¿sí? Basado en Fisher-Hotelling, y van a considerar primero el turno de Fisher y Hotelling sin el de Harman, el normal, el Fisher-Hotelling normal, con una tasa de interés del 2%, y luego determinar el turno de Harman, este que viene acá, este de aquí, ¿sí? Eso es para el punto número 2. El punto número 1 es el igual que ya el de Fisher-Hotelling que ya vimos previamente en el otro ejercicio, ¿no? En el ejercicio 3, considerando una tasa de interés del 2%, igual para el turno de Harman. Entonces aquí la función que tenemos es una de crecimiento también polinomial de cuarto grado para un bosque de abetos, ¿sí? Y la función GDT de Harman obtenida mediante el método de valoración de costo de viaje que ya vimos en la parte de economía ambiental, en el tema de valoración económica de los recursos ambientales y naturales. Aquí pues estos son datos reales de un ejercicio que se hizo de valoración de costo de viaje y se obtuvo esta función de valor del bosque de abetos en el tiempo, no maderables, es decir, servicios recreativos, ¿sí? Y entonces considerando esto, pues van a determinar el turno de Hartman y van a verificar si realmente el turno que no considera los servicios recreativos es menor que el turno que sí considera los turnos, los beneficios recreativos del bosque en pie. Entonces, eso es lo que les encargo para esta última parte del curso. Les voy a mostrar aquí un poquito el ejemplo de todo esto que les estoy pidiendo los ejercicios, como los quiero en Excel. Sí, me los van a entregar en Excel. Aquí los tengo yo. Aquí tengo yo, por ejemplo, el de los chopos. Aquí está mi función de crecimiento. Aquí están los exponentes, ¿no? Aquí está mi derivada, el ICA, para obtener el ICA. Este sería el Q, f de t. Esta sería la edad. Este sería el incremento corriente anual, es decir, la derivada de f de t. Este sería el IMA, el incremento medio anual, que sería dividir esta función entre t. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos lo necesario para el turno de Fisher y Hotelling. ¿Sí? Este cociente que veíamos en la ecuación del lado izquierdo, ¿se acuerdan? Y esta sería la tasa de interés. Este sería el turno de Faustman-Pressler-Ohlin, ¿sí? Este turno de Faustman-Pressler-Ohlin. Aquí están todos los datos que les di. Este, la R, la P, la K, la G y la Q, ¿sí? Todo eso para el turno de Faustman-Pressler-Ohlin con renta de la tierra. Y esta es la versión ampliada del Faustman-Pressler-Ohlin, donde tenemos G y Q. Y este es el turno de Bolding. Aquí faltaría pues otra hoja donde se haga el turno de Harman y el otro turno que les encargué en el ejercicio 1. ¿Sí? Entonces, aquí está, por ejemplo, también por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues la gráfica, ¿sí? Tenemos la gráfica de la función de crecimiento. Aquí está. ¿Sí? Aquí la tenemos. Aquí tenemos el máximo, donde es a los 17 años, etcétera. ¿Sí? Entonces ya ustedes aquí con colores me van a marcar dónde está el turno técnico, dónde está el máximo técnico, dónde está el turno de Fisher-Hotelling, dónde está el turno de Faustman-Pressler-Ohlin ampliado y el bolding, ¿sí? Etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el archivo de Excel que les encargo para responder a esos ejercicios que les pedí en la presentación. Muy bien, sería todo. Ha sido un gusto
darles este curso. Estamos aquí a sus órdenes para lo que necesiten. Hasta luego.